Muy buen día, bendiciones, que tengan un hermoso día. Que la gracia y paz de Dios nos cubran hoy en nuestro camino. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 18. Después de que nuestro Señor Jesucristo diera una muestra de humildad al lavar los pies de todos los discípulos, incluyendo de aquel que lo iba a traicionar. Y aquí comienza a desenmascarar quién es. Dice nuestro Señor Jesucristo: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Este es un salmo, ¿no? Es el Salmo 41, un fragmento del Salmo 41. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo que eso hablaba de él, que eso hablaba de la traición de Judas, de que el que comía pan con él, incluso en ese momento, lo iba a traicionar. Y continúa diciendo: desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De nuevo voy a utilizar las palabras yo soy, aplicándose a él mismo la deidad, aplicándose a él mismo el calificativo de Dios. Y está diciendo que desde ahora les está diciendo que alguien los va a traicionar, que es uno de ellos, y va a decir quién es, para que cuando suceda sepan que sí, yo soy Dios y lo sabía desde antes. Incluso de que este mundo fuera creado, yo ya lo sabía. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo una gran verdad que se aplica para nosotros hasta este tiempo, en el cual cuando Él enviaba a sus discípulos a sanar enfermos, a echar demonios y a predicar las buenas noticias del reino de Dios que venía, quienes lo escuchan o quienes escuchaban a los discípulos y quienes nos escuchan a nosotros hablar también de estas cosas, están recibiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo reciben a Él, no a nosotros, a Él. Y quien lo recibe a Él a través de estas palabras y de este mensaje, lo recibe también al Padre, lo que está diciendo nuestro Señor aquí. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Conmovido en el corazón porque había convivido con él durante 3 años, nuestro Señor Jesucristo sin duda estaba triste porque Judas lo iba a traicionar. Aunque sabía quién era, le dio muchas oportunidades a lo largo de su caminar juntos para que no lo hiciera. Sin embargo, este misterio entre la voluntad de Dios y nuestro libre albedrío se conjugan en este pasaje de Judas traicionando a nuestro Señor Jesucristo, porque es algo que nuestro Padre Celestial ya había estipulado en su plan desde antes de la fundación del mundo, que esto iba a suceder. Y sin embargo, eso no le quita la responsabilidad a Judas de haber sido el traidor que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo: y uno de los discípulos, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Cuando habla el apóstol Juan del discípulo a quien amaba, siempre habla de él mismo. Y entonces, básicamente está diciendo que él estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de que hablaba. Pedro le pregunta al apóstol Juan: ¿de quién está hablando? ¿No? ¿Quién es el que lo va a traicionar? Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, el apóstol Juan le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Al rechazar a nuestro Señor Jesucristo, y todos aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo son hijos del diablo, y eso nos lo dicen las Escrituras. Y obedecen al diablo, y obedecen a sus propios pecados, a su propia oscuridad, a su propia maldad. Y aquí básicamente está haciendo reflejo de eso cuando nuestro Señor Jesucristo está declarando: Él es el que me va a traicionar. Judas Iscariote, hijo de Simón, le da el pan, y en ese momento Satanás entra en él y le dice a nuestro Señor Jesucristo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban
puesto que Judas tenía la bolsa, él era el encargado de la economía de los discípulos, entonces ellos pensaban que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. Y aquí uno de los hombres que es más recordado en la historia de la humanidad, entrega su vida a Satanás y expone su destino final al infierno eterno. Es uno de los hombres más conocidos no por algo bueno, sino por haber traicionado al mismo Hijo de Dios. Eso fue su decisión, fue su libertad, fue algo que él decidió hacer, no fue algo que alguien más lo mandó a hacer, no fue algo que alguien más lo estipuló a hacer. Y reitero, nuestro Dios Padre tiene soberanía sobre todas las cosas. Y esto estaba estipulado que iba a suceder, pero no es porque Dios forzara a Judas a hacerlo, sino porque Dios sabía que Judas lo iba a hacer. Entonces es este misterio que jamás lograremos entender de cómo Dios conoce todas las cosas, y a pesar de eso, sí, tenemos libertad de tomar decisiones. Que tengan un bendecido día.